Muy buenas noches. El motivo de este video es para darles a conocer a los que ahora ven este video acerca del arrepentimiento correcto para salvación y acerca del evangelio, del bendito evangelio de salvación. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio en Marcos 1:15, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Dos demandas, dos cosas importantísimas para el ser humano. El arrepentimiento correcto para salvación no es el arrepentimiento de pecados. No es decirle a Dios: Dios, perdóname por todos mis pecados. Porque Dios ya nos perdonó todos los pecados, ya nos los perdonó en Cristo Jesús. El arrepentimiento correcto no es un cambio en la forma de vivir, no es que ayer mentí, hoy ya no miento, ayer robaba y ya no robo. Eso no tiene nada que ver con el arrepentimiento correcto porque no es externo, sino el arrepentimiento es interno, pues arrepentimiento en griego es metanoia, que quiere decir metamorfosis, un cambio en la forma de pensar de cómo la persona está ante Dios, verse de la manera en que está ante Dios. ¿Y cómo está el ser humano ante Dios? El ser humano está moralmente corrompido, tiene el pecado en su carne, tiene una naturaleza pecaminosa que le hará pecar contra Dios aunque no quiera pecar contra Dios. Está moralmente corrompido, está espiritualmente muerto, necesitado de que el Señor le haga nacer de nuevo su espíritu, como lo dice en Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Pues Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, Mateo 22, 32. Y condenado ya por haber pecado. Pues la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6, 23, y el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18, 4. Entonces, con estas tres situaciones en contra, con estas tres situaciones que de verdad, así es como estamos ante Dios, el hombre debe tomarse en cuenta de que es importante arrepentirse y creer en el Evangelio. De estos tres estados, cuando el ser humano se arrepiente, solamente uno queda intacto. Solo uno. Dos cambian. ¿Qué es lo que queda intacto? El pecado que vamos a seguir cometiendo contra Dios, aunque no querramos pecar contra Dios, porque es malo pecar contra Dios y no debemos pecar contra Dios. Pero lastimosamente pecaremos contra Dios porque en la carne está la naturaleza del pecado. Cambiará nuestro estado espiritual porque Dios nos hará nacer de nuevo nuestro espíritu. Y ya no estaremos condenados porque ahora seremos hijos de Dios, porque ahora iremos a ser parte del reino de Dios. Entonces, este es el arrepentimiento para salvación. Reconócete como estás ante Dios. Deja de llevarle a Dios tus obras de justicia, pues Isaías 64:6 dice que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Nuestras obras de justicia, siendo muertos, a Dios no le interesa para salvarnos. Cuando tú seas salvo, haz las obras que desees. Pero mientras tanto, solo el Señor ha demandado dos cosas: arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor no manda hacer obras para salvación, el Señor no manda hacer nada, sino que tú te arrepientas de cómo tú estás ante Él, de que creas en el Evangelio, de que te humilles ante el Señor, porque el arrepentimiento es humillación ante el Señor. Arrepiéntete, porque eres un perverso pecador, inmoral, corrompido, condenado al infierno porque has pecado contra Dios y necesitado de que Dios te haga nacer de nuevo el Espíritu. Y esto sucede simplemente cuando tú te arrepientes y crees en el Evangelio. Cree en el Evangelio, cree hoy en el Evangelio. Porque para que creas en el Evangelio es indispensable de que preceda un arrepentimiento, una humillación de cómo tú estás ante Dios.
¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Jesucristo murió por todos nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y se encuentra en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Hoy en día hay mucha gente que habla de Dios, habla del amor de Dios, pero no sé de qué amor de Dios hablarán exactamente, porque no hablan del verdadero amor de Dios, que es la salvación. Ese es el verdadero amor de Dios, la salvación del alma. Hoy es el día de la salvación. Hoy puede que mañana sea tarde, incluso puede que redundantemente cuando veas este video y pase unos cuantos minutos puede ya ser tarde. Es este el momento para salvar tu alma. Porque si tú no crees que Jesucristo pagó tus pecados, entonces tú tendrás que pagarlos como se pagan los pecados, con la muerte de tu alma. Así dice la palabra del Señor, 1 de Pedro 2:24. Él mismo, Jesucristo, llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo, Cristo Jesús. Entonces, lo importante es creer esto, que el Señor ya nos salvó. Ya nos salvó el Señor en la persona de su Hijo Jesucristo. Y es importante que el hombre se arrepienta y cree en el Evangelio. Dice la palabra del Señor en Colosenses 2, 13 y 14. A vosotros que estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, lo estoy leyendo literalmente, os dio vida con Cristo y perdonó todos vuestros pecados. Canceló la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y la clavó en la cruz. ¿Qué era lo desfavorable para nosotros? ¿Qué era ese acta de decreto desfavorable? El alma que pecare esa morirá y la paga del pecado es muerte. Pero Cristo llevó tus pecados y mis pecados y los pecados de todo el mundo en su cuerpo para que tú y yo ya no tengamos que ir a pagarlos porque Él los pagó todos. Esto es arrepentimiento, humillación, reconocerte como estás ante Cristo, reconocerte como estás ante Dios, de que necesitas que Cristo Jesús te haga nacer de nuevo por medio de la fe en el Evangelio. Nuestro Dios se manifestó en carne en la persona de su Hijo Jesucristo y nos dio su Espíritu por medio del arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Si tú te arrepientes y crees en el Evangelio de todo corazón, si lo crees, eres salvo. Eres salvo, así, sin ni más ni menos, sin tener que hacer tantas cosas, porque la salvación es inmediata. La salvación es en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de dedos. Lo voy a leer literal. Dice de la siguiente manera Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y el cree al que me envió, tiene vida eterna. Cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Más claro imposible. Voy a seguir leyendo. El que cree en Él, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El arrepentimiento no es de pecados, el arrepentimiento es metanoia, metamorfosis, cambio mental de cómo estás ante Dios. El arrepentimiento es humillación total ante el Señor. Y el Evangelio es que Jesucristo murió por todos nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios para nuestra justificación. Romanos 4:25. Hoy es el día de la salvación. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y cualquiera en el mundo que se haga llamar cristiano, cualquiera en el mundo que se
que se diga que ama a Cristo debe predicar esto, el Evangelio. No decir, el que quiere ir al cielo alce la mano, ni acepta a Cristo en tu corazón, sin ni siquiera decirle a esa persona qué es el arrepentimiento o qué es el Evangelio. El verdadero arrepentimiento es metanoia. Y la salvación es por cumplir estas dos demandas. No hacer obras, porque tus obras no te salvan. La salvación es por arrepentirse y por creer en el Evangelio. Nada más. Hoy es el día de la salvación, no mañana. Buenas noches.